Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos, hoy estamos con Sergio Chousa. Sergio, muchísimas gracias por recibirme. A vos. Sé que estás imposible de tiempos, así que para mí es súper importante. Como siempre, en Argentina todo está a punto de estallar. Muchas gracias, che. Sergio, ¿puedo empezar preguntándote cuál es la deuda de la democracia del 83 a hoy? Bueno, en materia económica hablemos porque obviamente es mi métier. Yo creo que definitivamente en materia económica la inflación, ¿no? Hemos transitado desde la salida del ciclo dictatorial diferentes episodios hiperinflacionarios y después una cierta estabilidad pírrica con niveles de inflación moderados a altos, lo cual obviamente genera daños en el día a día de la gente, pérdida de referencia, pérdida de poder adquisitivo y sobre todo una erosión de la moneda que es acumulativa, ¿no? Y eso es algo que creo que independientemente de los partidos políticos, del gobierno de turno, la democracia, el sistema político en su conjunto no le ha encontrado la manija a la pelota y falta, ¿no? Falta trabajar consenso, falta pensar qué tipo de reglas se podrían dar para estabilizar, que sean más institucionales, que excedan a un gobierno. Yo creo que en materia económica definitivamente la gran agenda pendiente es la de la inflación, sí, sin duda. Sergio, elevar el piso de ganancias a 280.000 pesos, ¿es autopercibir una inflación sumamente elevada? Bueno, sí, obvio, es fruto también de la inflación y de inflación acelerando. A ver, la decisión que se tomó del anticipo actual es básicamente cortar el eje del periodo anual después de la reforma del año 2021 de la ley del impuesto a las ganancias. Se fijaba un plazo de actualización una vez por año en el mes de enero, tomando el periodo octubre contra octubre. Lo que pasa es que eso funciona bien si la inflación es moderada y estable. Este contexto no es de inflación moderada y estable, es de inflación alta y acelerando. Con lo cual, un solo año para el ajuste, para la actualización, queda un poco desfasado de lo que van evolucionando los salarios en términos nominales. Entonces lo que te termina ocurriendo es que se termina desnaturalizando más de lo normal la composición del impuesto. Te pongo el ejemplo de los 2 últimos meses. Ingresaron al pago del impuesto 100.000 personas nuevas. Y eso no fue por aumentos salariales propios de mejores niveles de productividad o de un premio por más eficiencia. Fueron puramente porque las paritarias ajustan nominalmente los salarios para que no haya pérdida de poder adquisitivo, pero por otro lado, con el impuesto con escalas fijas, eso te termina dejando por abajo de la línea. Así que me parece que la medida de anticipar la actualización es sana, es conveniente. Habría que pensar si esto no se tendría que instituir por ley, que directamente cuando la inflación supere determinado umbral, pongamos por ejemplo 50%, ya los momentos del año de actualización no sea solamente uno, sino haya 3 o 4 momentos de corrimiento del mínimo no imponible en el año. Así no tenés que depender de la voluntad del Ejecutivo de andar anticipando las actualizaciones que naturalmente se dan por ley actualmente una vez por año. Sergio, ¿obra social o prepaga? En mi caso, sí. No, obra social, bastante precaria. Tengo la de los docentes de la UBA. Los UBA. Sí. La misma que tengo yo. Entonces te pregunto, ¿por qué no auditan las obras sociales? No es mi mundo ese, pero a ver, tenemos un problema. Yo toco bastante de oído, ¿no? Digamos, en lo que a economía respecta, el mundo de la seguridad social vinculado al sistema de salud. Tenemos un problema en el sistema de salud que es la desintegración en sus 3 patas, ¿no? El sistema público, el sistema privado de las obras sociales y el sistema puramente privado de la medicina prepaga. Tenemos un problema de base que es de incentivos económicos, ¿no? Dado el hecho del alto grado de desgaste y de erosión acumulada con el paso de tantos años de falta de inversión en el sistema público, se da un proceso natural en el cual la mayoría de los privados buscan algún tipo de
de cobertura en prepagas o en obras sociales, y te termina generando un efecto de descremado. Los malos riesgos se te van al sistema público, aquellos que no tienen ningún tipo de cobertura, no tienen redes de contención, en general suelen acumular patologías de base, producto de tal vez años de malas atenciones o de dejarse estar. Y el sistema privado, al revés, se lleva la crema del mercado. Y por otro lado, las transferencias de parte del Estado a las obras sociales, un poco lo que el centro de tu pregunta, son muy maleables por el momento político, ¿no? Entonces terminan siendo más una prenda de negociación del ejecutivo de turno para mantener aplacada la tensión sindical con los gremios, que algo que tenga una sustentabilidad pura en términos de la prestación que le deben dar a sus afiliados, que es la prestación de salud. Después hay otra cuestión de fondo, que es que tenemos por la naturaleza de nuestro sistema una cobertura casi universal en términos de patologías, cuando hay algunas que tienen un costo de atención muy elevado, ¿no? Entonces, para algunos balances de las prepagas y de las obras sociales hacen un buraco enorme. Los copagos nunca alcanzan, obviamente, porque son medidas muy imperfectas y muy acotadas. Y el Estado eso también tiene una restricción presupuestaria, no es que puede salir a asistir graciosamente ante todo tipo de anomalías. Así que me parece que todo eso son falencias de un sistema que está desintegrado, donde cada una de las partes de los tres subsistemas obviamente tratan de pujar para obtener beneficios, y el Estado termina siendo un coto de caza, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un problema de base. Parte del frente político actual está planteando este debate, pero todavía con iniciativas que son muy incipientes, que están muy verdes, ¿no? Sergio, esta última semana tuvo mucha repercusión los nuevos billetes, que le cambiamos el animalito, que le ponemos un prócer, que le sacamos un color, que ponemos otro. ¿Por qué otra vez los mismos valores y no billetes de 5.000 o 10.000 pesos, sabiendo que por año se pueden ahorrar $100 millones? Sí, un poquito más de $100 millones, porque básicamente los papeles con el cual se imprime son importados, algunas tintas también. Bueno, ahí, a ver, cuando le preguntás a la política en on y haces alguna entrevista o ves a algún funcionario público dando una respuesta al respecto, lo que te dice es que tienen la vocación de orientar, de reorientar el uso de billetes para pagos de montos significativos desde los canales informales, digamos, donde hay efectos de poca formalización de las transacciones, hacia operaciones electrónicas como las transferencias automáticas, como los pagos con tarjeta de crédito, de débito, etcétera, que garantizan la formalización, son más seguros y son más prácticos también. Entonces la respuesta oficial es un poco esa. Yo creo que cuando hipnotizás a los funcionarios y no te dan la respuesta en on sino en off, me parece que tiene más que ver con el hecho de que podría generar cierto estrépito político el reconocimiento de la inflación, ¿no? Porque subirle la denominación a los billetes, tanto como sacarle un cero a un billete, implica reconocer que tenés un problema. Houston, tenemos un problema inflacionario. Así que yo creo que si vos hipnotizaras a un funcionario, iría más por ese lado. Lo cual yo lo digo y me resulta absurdo, ¿no? Porque no es que vos vas a engañar a alguien y por no reconocer que el billete de 1.000 de máxima denominación actual debería pasar a ser de 5 o de 10.000 pesos, alguien no se va a dar cuenta que en realidad tenemos un problema con la inflación. No, eso lo saben todos en el día a día, porque es propio de los problemas que tenemos en la vida, ¿no? Y que se materializan en cada una de nuestras operaciones. Pero bueno, la política suele ser un poco renuente, ¿no?, a reconocer los problemas. Yo creo que se desperdició una posibilidad en esta decisión de la semana pasada de cambiar los próceres, que yo lo celebro. Me parece fundamental que hayan próceres de la patria en los billetes, pero me parece que se desperdició la posibilidad de que, bueno, de naturalizar que tenemos
una inflación muy elevada y que ya hay que ir un billete de 5.000 y de 10.000. El principal daño se hace sobre lo operativo del día a día. Y también para las empresas privadas en términos logísticos, ¿no? Porque todo el costo que implica el movimiento de camiones de caudales, el costo de atesoramiento de un volumen muy elevado de billetes, es todo un tema para las empresas, sobre todo para las empresas de comercio, de retail, deporte, es un tema. Así que bueno, la verdad que es una pena. Esperemos que a futuro lo revisen, esta administración u otra. Por ahí me han comentado, otro economista, se llama Miguel Velarde, no sé si lo ubicás, me ha dicho que al tener mayor billete en la mano, psicológicamente genera otra cosa en el consumidor. Yo cobro 100.000 pesos y si tengo 10 billetes de mi sueldo nada más, el consumidor se deprime. En cambio, si tiene mayor billete en la mano, el consumidor genera otra cosa. Sí, en el margen pueden haber fenómenos de ese estilo. En el margen, no creo que sea lo que te mueve la aguja, pero sí en el margen pueden darse comportamientos típicos, patrones de comportamiento o de estado de ánimo o sentimientos a partir de la nominalidad del físico que representa un salario o un ingreso. Pero también, me parece que el centro de la cuestión es cuánto te alcanza en términos de los productos que compras en el día a día, ¿no? El poder de compra de esos billetes, con lo cual es un efecto muy de pase de magia ficticio, pensar que a la gente le va a cambiar la calidad de vida por tener más o menos billetes físicos. También hay una cuestión propia, también en el margen, no el centro, pero sí en las adyacencias de lo que pasa con la economía de propina, que para el grueso de la economía es algo anecdótico, pero tal vez para las personas que la están pasando mal, que están en situaciones de vulnerabilidad, pasa lo contrario. Cuando tenés una moneda muy devaluada, muy depreciada, con bajo poder de compra, te sobran ceros en la moneda, vos en general tenés predisposición siempre a dar en modalidad de propina. Estamos en un bar ahora, por ejemplo, la propina la vamos a dejar, o si hay alguien pidiendo en la calle, uno tiene la propensión a dar el valor más bajo del billete que tiene. Un comportamiento típico también, muy estudiado en economía del comportamiento. Sí, o el 10% del valor total, ¿no? Bueno, en ese caso, para los que tienen ese patrón, no pasa nada. Bienvenido sea, suele ser una norma bastante usada, pero no por todos. Pero después, para los que no siguen ese patrón, o no se toman el trabajo de hacer el cálculo, es un problema que el billete de máxima denominación pierda tanto valor. Porque hoy alguien está pidiendo en la calle y vos le das un billete de 100, No. bueno, son 50 centavos de dólar. Sí, nada. Y tal vez no le das un billete de 100 que son 50 centavos de dólar. Cuando si tal vez estuvieras en otro país, por ejemplo en Estados Unidos, si quisieras darle una limosna a alguien, le darías 50 centavos de dólar, tal vez. Bueno, son todos daños colaterales que uno lo piensa y casi es algo anecdótico, casi una conversación coloquial, pero sobre los segmentos vulnerables termina afectando. Bueno, está pronosticado un 70-75, no sé si más, de inflación. Vos como economista y dedicado al tema, ¿cómo bajás esto? El año que viene, ¿cómo haces para que no supere? Sí, suscribo que este año posiblemente tengamos una inflación en la zona del 70, creo que hoy ya es más de piso que de techo. Causas aparte, pero no te voy a aburrir con las... Te la deben haber preguntado 1000 veces, ¿cómo bajar la inflación? Sí, cómo bajar, sí, obviamente uno no tiene la varita mágica, tiene algunas ideas, pero no tiene la fórmula de la felicidad, porque si no, aparte si fuera tan fácil como un iluminado que lo sabe, ya le hubieran encontrado el agujero al mate y no estaríamos fallando gobierno tras gobierno, ¿no? Pero digo, a modo de prólogo, el fenómeno que tenés ahora, disruptivo, que te sacó de la zona del 50 y te va a llevar a la zona del 70, es producto de un contexto. Entonces, no quiero no hacer una breve referencia de una oración de que no se puede entender el proceso inflacionario actual sin entender lo que viene pasando en materia internacional en términos de los precios de los productos básicos.
Dicho esto, y excusas aparte, yo creo que hay que estabilizar. Ya con soluciones gradualistas de mediano plazo, con un plan como el que tiene el gobierno actualmente, no te alcanza, no te va a alcanzar. No te alcanza por dos cuestiones. Por un lado, porque estás muy sujeto a vulnerabilidades. Es un programa que es muy permeable a que haya un nuevo shock que te lo parta en 1000 pedazos. Y por otro lado, porque no te dan los tiempos tampoco, no te dan los tiempos de la política. Un programa gradual, como el actual, puede dar frutos de verdad, que se sientan, no fruto de bajar del 6,7 al 4, eso no es un logro. Frutos de verdad, pienso de cara a 3 años, 2-3 años. Entonces, no te dan los tiempos de la política y no te dan los tiempos de la voluntad de la gente que está harta, está podrida de la inflación. Entonces me parece que hay que estabilizar. Yo creo que hay que ir a un plan de estabilización, puro y duro, con características de un plan de estabilización como los que se han implementado a lo largo de la historia argentina, diferentes oportunidades. Conocemos varios, ¿no? Plan Austral, Plan Primavera, son los que tienen la historia económica más reciente. Si se quiere, el plan de convertibilidad era un paquete más amplio, pero también tenía obviamente un objetivo antiinflacionario en su esencia. No con esas características, yo pienso otras características distintas, pero me parece que como centro, como génesis, como concepto, hay que ir a un plan de estabilización para tratar de cortarla en seco, comiéndote, o sea, lamentablemente, soportando las contraindicaciones, los daños colaterales de ese plan de estabilización, porque si implementar un plan de estabilización sería un lecho de rosas donde solamente tenés beneficio, bajar la inflación, pero no costo, bueno, sería algo evidente, ya lo hubieran hecho Pratgay o Duhovne o Guzmán, pero no, evidentemente tiene costos vinculados, por eso yo lo puedo decir desde la impunidad de mi rol de analista, de consultor, y los funcionarios evidentemente no se animan a hacerlo o creen que los costos son mayores a los beneficios. Pero en lo personal creo que hay que ir a un programa de estabilización. Sergio, ¿quién gobierna? Bueno, hoy hay un frente en disputa en el oficialismo. No es la primera vez en la historia que tenemos un gobierno de coalición. Las coaliciones son un buen instrumento electoral para ganar una elección, pero difícil para gobernar, porque tenés que tener bien pautado cómo se da el arreglo institucional de la coalición, al interior de la coalición, sobre quién dirige la política, cuáles son las instancias de toma de decisiones, quién participa de cada mesa y quién lo mira desde afuera, quién tiene derecho a voz y voto y quién tiene solamente derecho a escuchar. Así que digo, es un frente político en disputa, que las principales tensiones se vieron cuando el modelo económico post pandemia no empezó a dar los frutos que querían o que esperaban algunos actores del frente político, en particular los accionistas mayoritarios, que son los vinculados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que creo que no hay ninguna duda de que fue la que aportó la mayor cantidad de votos para el triunfo electoral de 2019. Y bueno, ese malestar, esa sensación de que no estaban siendo participados en la toma de decisiones y que además el rumbo económico no daba los resultados deseables, llevó a estas tensiones. ¿Quién gobierna hoy? Bueno, de nuevo, me parece que es un gobierno en disputa, muy compartimentarizado, muy loteado en diferentes áreas. Cada vez más la conducción en materia económica la va unificando el alfil del presidente de la Nación, que es el ministro de Economía, lo cual no significa que no esté permeable a demandas de otros sectores. Vamos a poner dos de los meses recientes. La posibilidad de suba del salario mínimo fue pedida por el ex jefe del bloque de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, y tuvo eco en el Ejecutivo. Se hizo, de hecho, se implementó. Se va a comprimir toda la actualización en el mes de junio, cuando antes estaba más distribuido en el tiempo. Y el movimiento que hablábamos hace un ratito de el mínimo no imponible de ganancias fue sugerido, pedido casi de manera compulsiva por el actual presidente de la Cámara de Diputados, y también tuvo eco en el Ejecutivo, en el Ministerio de Economía. Uno podría decir, bueno, es contrafáctico, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si ellos no lo hubieran pedido
o casi presionado para que salgan estas dos medidas. ¿Las hubiera implementado el Ministerio de Economía? Yo creo que no. Yo creo que no estaba en la voluntad a priori de hacerlo sin una demanda de parte del frente político. Entonces vamos a tener, me parece que en este año y medio que queda de gestión, esta situación, ¿no? Donde diferentes componentes del frente político tensionan internamente y la conducción económica está más unificada, pero tiene que hacerse eco de alguna de estas demandas. ¿Qué te genera ver un resurgimiento de Mauricio Macri? Bueno, a ver, obviamente en lo personal todos me conocen, tengo una sensibilidad justicialista, milito en el partido justicialista, en el peronismo, kirchnerismo en un sentido amplio, ¿no? Con lo cual obviamente no tengo una afinidad política para con vertientes liberales ni para lo que Mauricio Macri representa, que cuesta definirlo en términos ideológicos, pero sabemos sí cuáles fueron los resultados de su gobierno en particular. A ver, que esté resurgiendo ahora su factibilidad política a nivel personal, que sea hoy una opción posible de recambio en el Ejecutivo, primero me parece que hay que matizarla, me parece que dentro de la oferta opositora no parece ser el más tentador. Cuando uno ve las encuestas de opinión, tiene un grado de imagen negativa muy significativa, a diferencia de otros dirigentes dentro del espectro opositor amplio, así que hay que matizar un poquito, pero si se llegara a postular y a tener una competitividad electoral de cara a 2023, me parece que también habla un poco, además de su voluntad de ser, ¿no? Y de su voluntad de no correrse del espectro político y no quedar en el olvido. Eso habla bien de él, digo, porque evidentemente quiere revertir la mala imagen que dejó, pero también dice mucho de cierto grado de fracaso de este gobierno, ¿no? De no poder haber generado una superación en términos de gestión y de los logros específicos de gobierno respecto de una administración que fue tan mala, principalmente en materia económica, tan mala, donde dejó un problema de deuda que no existía y agravó todos los otros problemas que sí existían. Por ejemplo, la inflación, que ya existía en 2015, se fue la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con números de la ciudad de Buenos Aires con una inflación del 26%, y Macri la dejó en 53,8%, entonces hubo un agravamiento de las condiciones macro en los problemas que ya existían. Pero habían otros que no existían, por ejemplo, el de salarios deprimidos, salarios pulverizados, el de la deuda, como mencionamos, el de una situación cambiaria totalmente desequilibrada producto de la crisis de balanza de pago 2018-2019. Así que digo, fue muy mala esa gestión en materia económica. Habla mucho de este gobierno que al momento, al mes de mayo de 2022, no se haya podido superar, generar un consenso de que en términos de gestión y de la calidad de vida de la gente, el macrismo quedó en el pasado porque viene un gobierno mejor. Bueno, hasta ahora parece no notarse. Hay una frase que dice Mauricio apenas asume, o en campaña, que te la voy a leer porque esto me lleva a otra pregunta. Mauricio dice: la inflación es la demostración de la incapacidad para gobernar. Entonces yo te pregunto, ¿qué frase le vendría bien a Alberto? Y para eso elegí dos. ¿Cada día sabemos más y entendemos menos? O dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Me quedo con la primera, porque ¿por qué? En materia inflacionaria. Yo creo que el Ejecutivo reconoce cuál es el problema, cuál es la naturaleza del proceso inflacionario y cómo desde una visión integral, holística, multicausal, hay que atacarlo. De hecho, el programa en curso, que es el programa refrendado con el Fondo Monetario, no es un programa burka, talibán en materia inflacionaria, ¿no? El eje, el centro, la esencia del programa no es de control, de administración, de un loco yendo a revisar empresas. Es un programa macro tradicional, con eje en la política fiscal, monetaria y cambiaria. En esos tres ejes.
Ese es el centro del programa antiinflacionario. Después, obvio, recubierto con referencias, administración de precios, un poco para hacer jueguito para la tribuna y para también mantener cierta base de sustentabilidad política, ¿no? Pero hay un reconocimiento de la complejidad del problema y de que hay que trabajar en un sentido amplio para resolverlo. Ahora, falta audacia en un momento en el cual se observa que hay un fenómeno externo, un poco lo que decíamos antes, se te dispararon todos los commodities, granos, energía, después los costos de flete, de transportar esos commodities, casi un 40% en espacio de 2 meses. Bueno, si no tenés audacia política como para hacerlo, vas a tener ese problema, vas a estar estabilizado de una zona recontra aguda del 50% a niveles más parecidos al 70%. Entonces, yo creo que se entiende, pero no se actúa en efecto. Y para eso, bueno, parte de la falta de audacia también se vincula con las tensiones internas que hablábamos antes, ¿no? Si tuvieras un gobierno más cohesionado, más articulado, donde la toma de decisiones tuviera un ámbito interno, natural, me parece que los resultados serían otros. Así que sí, me parece que la primera frase. Te hablo del lado de la ignorancia económica, ¿no? No entiendo nada de economía. ¿No se pueden frenar los precios y frenar los salarios? Bueno, esa podría ser una de las componentes de un programa más amplio en materia inflacionaria. Por ejemplo, un plan de estabilización podría tener un acuerdo de precios y salarios de virtual congelamiento. Es algo que no podés hacer por decreto. Es decir, desde hoy, decreto que nada se mueve. Primero, porque la gente no lo respetaría. Segundo, porque hay una insatisfacción, ¿no? Muy generalizada, no solamente en los trabajadores y las trabajadoras, sino también incluso en muchos empresarios, sobre el arreglo distributivo actual, producto de la alta variación de precios, de que no hay referencias y hay altísima variación de precios. La gente siente que no se está apropiando de un porcentaje de la renta como debería ocurrir. O sea, puja, da la pulseada por una mayor apropiación de la renta. Entonces es difícil pensar que lo puedas hacer si no tenés muy estabilizada la situación social. Yo creo que uno de los ejes para empezar, para poner un denominador común un poco más básico, sería un acuerdo no de congelamiento pleno, sino de referencias. Porque hoy lo que te pasa con las paritarias del sector privado es que una cierra en 80, otra en 70, otra en 60. Hay una volatilidad, una heterogeneidad que es pasmosa. Una primera pieza que se mueve, vos no empezás moviendo a la dama o a las torres, empezás primero moviendo los peones. Un primer paso sería regenerar referencias, sí, con un acuerdo social donde vos digas al menos, bueno, miren, créanme que vamos a referenciar la nominalidad de la economía en la zona del 3%. Bueno, coordinémonos más o menos para ir moviendo en ese sentido, en ese porcentaje, y no de forma tan desordenada como pasa ahora. Sergio, ¿en qué moneda ahorras? Bueno, a ver, yo tengo una posición de cartera bastante variada porque opero. Te pregunto porque hoy no puedo ahorrar. Sí. Y antes podía. Sí, el ahorro en Argentina siempre es un tema conflictivo. Yo en lo personal opero bastante en finanzas y en la bolsa, por lo tanto voy mutando bastante la composición de activos. Hoy estoy parado en riesgo estadounidense, en Nasdaq, o en renta variable, en materia de renta variable de acciones, porque cayó mucho a fines de abril y en el mes de mayo. Y me tentó bastante lo que habían caído algunas acciones tecnológicas y me pareció que era un buen momento para entrar. Cuando entro en renta variable lo hago por un plazo mediano. Estoy parado en un par de acciones tecnológicas, Tesla y Apple, de Nasdaq. Y después, en renta fija, en bonos, sí estoy parado en Argentina, con bonos de la curva hard dólar, bonos dolarizados, bonos argentinos que devuelven desde 2026 en adelante en dólares, son bonos soberanos, que están mal, ¿no? Tienen un precio muy deprimido,
pero tienen una tasa de rentabilidad alta en el caso hipotético de que se paguen. ¿Se pagarán? Bueno, ahí se abren varios escenarios de cara a los próximos años, ¿no? El flujo fuerte de pagos que tiene que hacer el Estado Nacional son a partir de 2025-2026, con lo cual falta mucho todavía, pero con la debilidad de la situación económica actual no se puede descartar un escenario de nueva necesidad de renegociación de esa deuda soberana del Estado Nacional. Así que estoy con esos activos hoy. Para el común de la gente que tal vez no quiere sofisticar sus inversiones o no tiene tiempo, mira, las opciones tradicionales, vos podés buscar mecanismos para zafarle la inflación. No sé si le vas a ganar de forma significativa, pero al menos quedarte cubierto, quedarte en un techito para que no te caiga la lluvia ácida. Dos alternativas. Hoy podés comprar dólares libres de manera blanca, no tenés que ir a una cueva oscura. En el mercado financiero, con un botón, te abrís una cuenta en cualquier ALIC y podés comprar dólares MEP a precio de mercado. Bueno, ahí hay un riesgo, que es que hace un poquito más de 3 meses que no se mueve, está estable, más o menos en la zona de 200, 210. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Bueno, que se siga quedando estable. Claro. Entonces perdés el costo de oportunidad de los meses que lo podrías haber hecho tasas de interés. Bueno, pero al menos sabés que tenés ahí, claro. Tenés la misma cantidad de dólares. Y la otra alternativa, también fácil, es la del plazo fijo UVA, que también es un paraguas suficiente contra la inflación. Vos depositas ahí, sabés que contra la inflación no perdés. ¿Cuál es el riesgo? Que tengas un episodio devaluatorio. De un día para el otro te levantes y la moneda se devaluó 30%. Entonces la corrección... Todo plazo fijo. No perdiste todo. La corrección de lo que te paga el plazo fijo, que es la inflación, ponele 5%, 6%, no te cubre la devaluación que puede llegar a ser más elevada. ¿Hay riesgos de eso? Sí, siempre hay riesgos. Yo creo que hoy no son riesgos tan elevados porque tenés el cepo. Es un mecanismo que te tiene las manos atadas. Con lo cual, digo, para el ahorrista minorista, tanto dolarizar a dólar oficial, a dólar MEP, como hacer un plazo fijo UVA, más o menos te permite ponerte un paraguas en la cabeza para que no te caiga una lluvia ácida. Y por último, Sergio, no te quiero quitar más tiempo. ¿Recomendás comprar cripto? A mí no me gustan. A mí los activos criptográficos los miro todavía muy de reojo porque me parece que son un instrumento más para la timba, no tienen un valor fundamental que le dé una razón de ser más que la escasez. En la mayoría de los activos criptográficos es la escasez lo que te hace pensar que en un contexto de demanda creciente su precio va a subir. Lo que pasa es que no son una promesa de pago, no son algo que te da renta como un bono, no son una acción que tiene un anclaje en la actividad productiva de una empresa que tiene el propósito de vender y generar ganancias. Son simplemente un activo de especulación, sin ponerle una connotación negativa a la palabra especulación, pero la especulación tenés que saber que puede ir para arriba como puede ir para abajo también. Como está pasando ahora, sí. Como está pasando hace ya varios meses, donde, bueno, si hubo alguien que tuvo mala suerte de comprar, por ejemplo, Bitcoin, vamos a hablar de la más estable, una de las más estables dentro de todo, ponele, en la zona de arriba de los $50.000 y ahora bajó abajo de la zona de los 30.000 y bueno, se te llena la billetera de preguntas, porque perdiste más del 50% de tu... poquito menos del 50% de tu capital. Entonces yo lo miro de reojo todavía. Y sobre todo también me hace ruido el hecho de que diferentes líderes financieros, diferentes referentes como Bill Gates, por ejemplo, bueno, lo critican bastante, siguen manifestando que las posibilidades de generar transabilidad, o sea que además de valor de reserva tenga valor de pago, o sea, sirve como un medio de pago, no es algo tan fácil de garantizar. No es que vos te vas a pagar un café y dentro de 2 años lo vas a pagar automáticamente con Bitcoin. Tiene costos de transacción todavía muy elevados, así que eso todavía lo miro medio de reojo, no me termina de cerrar.
Gente, Sergio Chousa. No le peguen tanto. Gracias, Sergio.